Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que en aquellos días, cuando el ángel del Señor anunció el nacimiento del Salvador en Belén, hubo un gran revuelo en las tierras lejanas. En el oriente, unos sabios, llamados Reyes Magos, observaron un fenómeno en el cielo que iluminó la noche como nunca antes. Era una estrella nueva, brillando con un fulgor divino, y supieron que su aparición era un signo del advenimiento de un rey. Ellos, llenos de expectativa, decidieron emprender un viaje que los llevaría a través de desiertos y montañas. Su corazón ardía con la promesa de una revelación. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, interrogaban a medida que se acercaban a Jerusalén, siguiendo la estrella que guiaba sus pasos. Mateo 2:2. La ciudad se inquietó al oír su mensaje, pues no solo traían preguntas, sino valiosos presentes, oro, incienso y mirra, símbolos que hablaban del sacrificio y la realeza del niño que habían venido a adorar. Los reyes llegaron ante Herodes, el rey de Judea, cuya ambición y miedo lo mantenían alerta. ¿Qué es esto que anuncian?, preguntó, y una sombra de inquietud se adueñó de su corazón. La profecía de Miqueas resonaba en su mente, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que pastoreará a mi pueblo Israel. Miqueas 5:2. Herodes, temiendo por su trono, les pidió que regresaran y le informaran sobre el niño, con la aparente intención de adorar también. Mientras tanto, los magos, guiados por la estrella, llegaron finalmente a Belén. Al ver la casa donde estaba el niño, se llenaron de alegría extrema. Al entrar, encontraron a María y al niño Jesús, y postrándose, lo adoraron. Mateo 2:11. Estos hombres sabios entendieron que estaban en la presencia de lo divino. Presentaron sus tesoros, y cada regalo tenía un mensaje profundo: el oro para el rey, el incienso para el Dios, y la mirra, prefigurando el sufrimiento que llevaría él en la cruz. Pero mientras descansaban en Belén, un sueño les advirtió que no regresaran a Herodes. Con sabiduría divina, tomaron otro camino de regreso, marcando así la primera intervención de Dios en la protección de su plan soberano. De este modo, la trama divina se tejía con hilos de misterios, y la gloria de Dios comenzaba a manifestarse. Sin embargo, pasó el tiempo, y el ángel del Señor se apareció nuevamente a José en sueños. Levántate, le dijo, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Mateo 2:13. Así, la familia fue preservada del peligro inminente que se cernía de parte de Herodes, quien había ordenado que se mataran a todos los niños menores de 2 años en Belén. Y al despuntar el alba en Egipto, el temor de Herodes se convirtió en un eco del sufrimiento al que se debía enfrentar el pueblo. Ciertas palabras de Jeremías cobraban vida: se oyen voces en Ramá, llantos y lamentos amargos. Jeremías 31:15. Pero la providencia de Dios estaba en juego, y en medio de la aflicción, las promesas de salvación permanecían firmes. Así, el plan divino continuaba desenredándose entre las sombras y la luz, en un camino lleno de revelaciones y sacrificios. Pero lo que aún no sabían los Reyes Magos era que su viaje estaba enmarcado en un propósito mucho más grande. ¿Qué querría revelar Dios a través de ellos y de su viaje? La historia apenas comenzaba, y el destino de toda la humanidad estaba en juego. Y aconteció que, mientras José, María y el niño permanecían en Egipto, la pena y el llanto en Belén resonaban como lamento de una madre que perdió a su hijo. Cada lágrima derramada en la tierra de Judea era testimonio del profundo anhelo por redención, un eco de las palabras de los profetas que hablaron de un Mesías que aliviaría el sufrimiento de su pueblo. Mientras tanto, en la lejanía del oriente, los Reyes Magos se reunieron una vez más. En su corazón llevaban la luz de la estrella, que había guiado sus pasos hacia el niño. Discutían fervientemente sobre el significado de su viaje. Nos fue revelado que este es un tiempo de cumplimiento, decía el más anciano entre ellos, conocido por su sabiduría. La estrella no apareció en vano, es un llamado a todos nosotros. ¿Por qué no lo proclamamos al pueblo? El conocimiento de su llegada debe ser compartido, exclamó uno de ellos, su voz vibrante de fervor. Pero el anciano se detuvo, levantando su mano con seriedad. El tiempo de revelación no depende solo de nosotros. Aquellos que reciben la verdad deben estar preparados para escucharlo y aceptarlo. Así, la incertidumbre cubría el horizonte, y el destino se tejía de manera misteriosa.
En el cielo, la misma estrella que había guiado a los magos ahora parecía titilar de una manera inusual, como si danzara en su lugar. Era la señal que los residentes celestiales esperaban, la confirmación de que el plan de salvación se estaba desarrollando según el propósito divino. Mientras tanto, en Egipto, el ángel del Señor apareció nuevamente a José en sueños. Regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Mateo 2:20. Con este mensaje, la esperanza renacía en el corazón de José. Sin embargo, su retorno sería un viaje no solo físico, sino un paso hacia el cumplimiento de las promesas dadas a Israel. Al llegar a Nazaret, la familia se estableció, y desde allí, el niño crecía. Pero el eco de su llegada al mundo seguiría resonando en cada rincón de la tierra. A pesar de la opresión que pesaba sobre Israel, comenzaban a brotar destellos de luz, ya que las voces de los profetas no caerían en el silencio. Mientras tanto, los Reyes Magos, en su tierra, reflexionaban sobre la conexión divina que habían experimentado. Quizás se trate de un rey que no será solo de Israel, sugirió uno de ellos. Su nacimiento trae la esperanza no solo a su pueblo, sino a todos los pueblos de la tierra. Sus corazones ardían, y sus mentes se llenaban de visiones de un futuro lleno de paz. El anciano, con sus ojos reflejando sabiduría ancestral, miró hacia el horizonte. Es tiempo de prepararnos. Debemos estar listos, pues el mundo necesita conocerlo. Y cuando lo haga, el cambio será ineludible, sentenció. Así, los caminos de los Reyes Magos y de la Santa Familia estaban destinados a entrelazarse de maneras que aún no podían imaginar. El plan de Dios estaba en movimiento, orquestando cada detalle con precisión divina, y la revelación de su gloria estaba cerca, pero el cielo guardaba un secreto profundo. Y he aquí, la historia de aquellos que buscaron al Rey no había terminado, sino que era el inicio de la redención de la humanidad. En el aire flotaba la promesa de acontecimientos futuros, donde todos los pueblos se unirían en adoración ante el Salvador. ¿Qué milagros esperaban en el cumplimiento de las antiguas profecías? La historia estaba por escribirse, y el mundo aguardaba con ansiedad el gran desenlace del plan soberano de Dios. Mientras la familia de José y María encontraba su hogar en Nazaret, el silencio de la noche estaba salpicado por el suave murmullo de la alabanza a su alrededor. La presencia del niño Jesús trajo una paz inusitada a sus corazones, aunque el mundo exterior seguía sumido en la oscuridad de sus aflicciones. Comerciantes y campesinos en Nazaret se movían por las calles, ajenos a la magnitud del milagro que permanecía oculto entre ellos. A medida que el tiempo avanzaba, el niño crecía no solo en estatura, sino en gracia y sabiduría. Todos en la aldea, aun los más cercanos, percibían en él una singularidad que desbordaba lo ordinario, un destello de lo divino que desafiaba la comprensión humana. Mientras tanto, en los confines del Oriente, los Reyes Magos continuaban buscando claridad sobre su cometido. ¿Qué significa esto?, preguntaba uno, frente a la estrella que había brillado con fulgor inusitado en el cielo. El anciano, con su mirada sabia como el océano, dijo: la estrella nos llama a una revelación aún mayor. No hemos llegado solo para adorar a un rey, sino para ser testigos del cumplimiento de un decreto eterno. Las palabras resonaban como un eco de las Escrituras, evocando la memoria de Isaías: y caminarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Isaías 60:3. Una inquietante expectativa llenaba el aire mientras los magos ofrecían sacrificios y leían antiguos textos sagrados. En sus corazones empezaba a nacer una comprensión profunda: la llegada del niño no solo había cambiado el destino de Israel, sino del mundo entero. Sin embargo, había un silencio pesado en el que no podían adentrarse, un misterio que aún no se les había revelado. Mientras esto sucedía lejos en la tierra de Judea, el triángulo sagrado de María, José y el niño se vivía mediante las enseñanzas de la ley. Cada evento en su vida era una lección sublime sobre la misión divina. En sus reposos nocturnos, José a veces soñaba con ángeles que le ofrecían una visión del futuro, palabras proféticas le susurraban el valor del niño que cuidaba. Este niño es un regalo del cielo, le decía María, mientras observaba con ternura su dulce rostro. Pero en este amor también hay un costo. Su vida será una luz, y como toda luz, también atraerá sombras. Ella recordaba las palabras de Simeón, quien en el templo había dicho:
Este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, Lucas 2:34. No obstante, la paz que envolvía el hogar de Nazaret estaba a punto de ser sacudida. En el horizonte, el eco de la búsqueda de los magos llegaba como un viento fresco, trayendo con él el presagio de cambio. El anciano magos vislumbró en su corazón la urgencia de su misión: debemos ir a Belén. El tiempo ha llegado, y el destino nos espera. Mientras la estrella regresaba, resplandeciendo intensamente, José sintió el latir de un acontecimiento cercano. La redención se acercaba, en medio de la oscuridad, y la esperanza se entrelazaban en un mismo hilo divino. Pronto, todas las naciones conocerán su nombre, murmuró con fe, mientras levantaba la mirada hacia el cielo. Así, el futuro brillaba, pero también se cernía una sombra. Un llamado mayor aguardaba en el camino. Israel se preparaba para un cambio radical, pensó José. En el aire se respiraba la expectativa, como si el universo entero estuviese a punto de ser sacudido por la manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué secretos desvelaría la estrella en el viaje de los Reyes Magos hacia el niño? El mundo se debatía entre el tallado de las sombras del pasado y la luz de un futuro que traería consigo la verdad definitiva. ¿Cuál sería el costo de tal gloria? La revelación del divino propósito estaba cada vez más cerca. Mientras la estrella guiaba a los Reyes Magos por el camino de la verdad, un nuevo día amanecía sobre Judea. El aire estaba cargado de promesas, como si toda la creación aguardara con anhelo la revelación de lo divino. En Nazaret, José y María continuaban su vida cotidiana, pero el eco de eventos sobrenaturales resonaba en el fondo de sus corazones. Una tarde, mientras jugaba en el patio, el niño Jesús hizo algo que sorprendió a sus padres. Corrió hacia un grupo de niños de la aldea y, en lugar de unirse a sus juegos, empezó a hablarles de la creación. Con la sencillez de los labios de un niño, reveló verdades profundas que desafiaban la comprensión de aquellos que le escuchaban. Sus palabras eran como la luz del sol que atraviesa las nubes, inundaban la mente y el corazón con sabiduría. ¿De dónde ha salido este niño?, murmuraron los padres, temiendo el destino que aguardaba a su pequeño. María, sintiendo el peso de las profecías sobre sus hombros, le dijo en voz baja: este es un nuevo amanecer, un abrazo de Dios a su pueblo. Y aunque las tierras y los corazones estaban divididos, la certeza de que su tiempo ya había llegado brotaba como la primavera tras un largo invierno. En el oriente, los magos finalmente llegaron a la ciudad de Jerusalén, donde se detuvieron ante el palacio del rey Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, preguntaron. Su voz resonó en la sala del trono como un trueno en un cielo sereno. La pregunta hizo eco en los corazones de los presentes, sembrando confusión y miedo. Herodes, ahora muy alarmado, convocó rápidamente a los sacerdotes y escribas. Juntos discutieron en urgen las profecías que hablaban de un Mesías, recordando las palabras de Miqueas: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Miqueas 5:2. No podemos permitir que esto suceda, pensó Herodes, con prisa en su rostro y furia en su corazón. En su mente, una estrategia oscura comenzó a tomar forma. Debo encontrar a este niño y eliminar una amenaza a mi reino, decidió, engañando a los magos al pedirles que le informaran sobre el lugar exacto donde se hallaba el niño. Mientras tanto, el cielo seguía mostrando a los magos la luz de la estrella, guiándolos más allá de las murallas de Jerusalén hacia Belén. En su travesía, la expectativa crecía, y cada paso que daban parecía acercarlos no solo al niño, sino también a la realización del plan divino. Las Escrituras hablan de un rey, y nosotros hemos venido a adorarlo, reflexionaban en sus corazones. A cada latido, la oración y la alabanza aumentaban en ellos, mientras se acercaban a la misión sagrada que los había llevado tan lejos. Al caer la noche sobre Belén, la estrella finalmente se detuvo sobre el lugar donde se encontraba el niño Jesús. En ese instante, el cielo y la tierra se encontraron en un momento de silencio reverencial. Con sus tesoros en mano, los magos se prepararon para adorar al rey, sin saber aún las repercusiones que su adoración traería. Sin embargo, en la penumbra de los corazones de los hombres, se movían sombras que buscaban detener la luz. María, contemplando el rostro de su hijo, sintió la inquietante presión de lo que estaba por venir. Un susurro divino la confortó:
no temas, porque con cada nueva revelación, el plan de Dios se cumple en su divino tiempo, la historia seguía desarrollándose, las tensiones aumentaban, y la intervención de Dios se hacía más evidente. ¿Qué otro misterio guardaba en el corazón de Belén? El destino del mundo y la manifestación de la gloria de Dios estaban a punto de entrelazarse de una manera que jamás ninguno podría haber imaginado. La noche había caído y la aldea de Belén, sumida en un silencio reverente, guardaba secretos más profundos de lo que sus habitantes podían imaginar. Los Reyes Magos, con el corazón palpitante de anticipación, se acercaron a la humilde morada donde Jesús reposaba. La luz de la estrella que guiaba sus pasos iluminaba no solo el camino, sino también la verdad que habrían de revelar. Al entrar, se encontraron ante el niño, envuelto en pañales, con la mirada inocente de la eternidad en sus ojos. María, al ver a los magos rendidos ante su hijo, sintió el peso de un destino más allá de su comprensión. Ellos traían consigo oro, incienso y mirra, regalos a la altura de su majestad, porque en aquel niño se encontraba la esperanza de todas las naciones. Los magos se arrodillaron, y su adoración resonó como un eco celestial en el aire. «Reconocemos en él al Rey de Reyes», dijeron, mientras ofrecían los tesoros. El incienso perfumado se elevaba como una oración, simbolizando la divinidad del niño, el oro representaba su realeza, y la mirra, su futuro sacrificio. En ese instante, el universo palpó la sinfonía de la redención comenzando a tocar sus notas. Sin embargo, en las sombras, el corazón de Herodes latía con furia. Despojando la serenidad que había poseído, se levantó en su palacio. Sus pensamientos eran oscuros, el eco de la voz de los magos resonaba en su mente y no podía permitir que ningún niño, así fuese el Mesías, interrumpiera su trono. «Que se busque al niño», ordenó, mientras su rostro se oscurecía con la aversión. Mientras tanto, el cielo respondió a las súplicas de los justos en toda la tierra. Un ángel del Señor se apareció en sueños a los magos, advirtiéndoles que evitaran el regreso a Herodes. Ellos, comprendiendo la importancia de esta revelación, decidieron tomar otro camino para regresar a su país. Sus corazones se llenaron de temor reverente y decisión. Habían sido elegidos como portadores de un mensaje de salvación. Al regresar a su hogar, cada uno de ellos reflexionó sobre el significado de aquel encuentro. Sus corazones ardían con la verdad primordial, habrían de ser los heraldos del Rey que salvaría a Israel y, a través de él, al mundo entero. María y José, mientras cuidaban a su hijo, fueron también tocados por el misterio del cielo. Una noche, mientras observaban a Jesús dormir, un ángel se presentó ante ellos. «Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo». Mateo 2:13. La advertencia fue clara y urgente. El cielo actuaba, desviando el peligro con providencia divina. En su corazón, María sentía que la historia se desenredaba como un hilo dorado a través de la oscuridad. Las palabras de los profetas reverberaban en su mente. «Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro». Isaías 9:6. Cada paso que daban la acercaba más al cumplimiento de las antiguas promesas. El destino no solo de Belén, sino de toda la humanidad, pendía de cada acto de obediencia. Así, María y José se prepararon para la travesía, conscientes de que el plan divino se desplegaba frente a ellos. La intervención soberana de Dios era innegable, y en cada movimiento, en cada decisión, había una nota de lo eterno. Al elevar sus miradas hacia el cielo estrellado, un nuevo misterio emergía. ¿Qué más debía suceder en esta gran historia de redención? ¿Qué otros giros inesperados aguardaban en los pliegues del tiempo, donde la luz y la oscuridad se encontraban? La esperanza florecía, pero la sombra de la oposición acechaba. Ambos mundos se cruzaban, y el lienzo del destino sagrado continuaría dibujándose, revelando la magnitud del amor de Dios y el profundo anhelo de la humanidad por la salvación. Mientras la oscuridad de la noche envolvía la tierra, María y José se preparaban para dejar Belén. Una mezcla de temor y esperanza llenaba sus corazones. «Debemos partir esta misma noche», dijo José, mientras observaba a Jesús, que dormía serenamente en su cuna. «El ángel del Señor ha hablado, y nuestra obediencia es un acto de fe». Como sombras cuyos pasos eran guiados por la luz de la estrella que había orientado a los magos, la familia huyó. El camino hacia Egipto demandaba coraje y determinación.
La travesía estaba impregnada de incertidumbre, pero incluso en la noche más oscura, el cielo se mantenía vigilante. En el palacio de Herodes, el tirano se debatía en furia y frustración. ¿Cómo se atreve un niño, alguien tan insignificante, a desafiar mi reinado? Rugía entre dientes, mientras sus súbditos lo miraban con miedo. La noticia de que los magos no habían regresado para informarle sobre el niño había encendido un fuego en su pecho. Era una amenaza que no podía tolerar. Decretó que se eliminen a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. No dejaré que esta nueva esperanza crezca sin sujeción. En la tierra de Egipto, María y José encontraron refugio, pero no estaban solos, la presencia de Dios continuaba acompañándolos. Cada día, se aferraban a las promesas susurradas en la noche santa. Los ecos de las profecías les recordaban que el destino de su hijo no nacía de la casualidad, sino de un propósito divino soberano. De Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11:1, repitió María en un murmullo, recordando las palabras del profeta y sintiendo el peso del futuro en sus manos. Mientras el tiempo transcurría, los magos, al regresar a su lejana tierra, reflexionaron sobre la magnitud de su encuentro. Cada uno, inmerso en una profunda oración, se encontraba en la búsqueda de comprender el significado detrás de su viaje. En secreto, cada uno de ellos llevaba consigo no solo los regalados al niño, sino una revelación interna que transformaba sus corazones. La gloria de aquel pequeño rey resonaba en sus pensamientos, y su misión había trascendido el tiempo y la geografía. Él es la luz que vino al mundo, contempló uno de los magos. No podemos permanecer en silencio. Debemos ser testigos de lo que hemos visto. Las palabras ardían en su interior, y comprendieron que serían portadores de un mensaje que rompería las cadenas del opresor y traería salvación a todos los pueblos. Así, en este tiempo de oscuridad y persecución, el cielo conspiraba a favor de aquellos que buscaban la verdad. Un ángel del Señor se presentó nuevamente a José, instándole a que volviera a Israel. Porque los que atentaron contra la vida del niño han muerto. Mateo 2:20. La voz celestial resonaba con autoridad, y la seguridad de la misión se renovaba. El viaje de regreso a Belén comenzó, pero el camino estaba bañado en un profundo simbolismo. María y José no solo regresaban a la tierra de su linaje, volvían a cumplir el destino profético. Porque de ti, Belén, saldrá el que será gobernante en Israel. Miqueas 5:2, resonaba en sus corazones. Con cada paso que daban, la soberanía de Dios se desenvuelve frente a ellos, y la esperanza de la redención se renovaba. Pero en medio de este regreso se acechaba un nuevo misterio. ¿Qué más significaba realmente su viaje? ¿Qué figuras se alinearían para aparecer en el eterno plan divino que consumaría la llegada del Mesías? Esperanza y temor coexistían en el aire, el desvelo de un secreto aún por descubrir giraba en torno al pequeño Jesús. Su historia apenas comenzaba, y la pregunta que permanecía era, ¿cómo se manifestaría la gloria de Dios a través del chico que dormía con tranquilidad en los brazos de su madre? La trama del cielo seguía desenredándose, y pronto, cada nación observaría cómo se encarnaría la promesa en su plenitud. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, bañando la tierra con su luz dorada, María y José continuaban su viaje de regreso a Belén. El aire fresco de la mañana traía consigo una sensación de renovado propósito, y el llanto de un ave en la distancia resonaba como un eco de esperanza. En el cariño y en la fragilidad de su pequeño, se vislumbraba el futuro del mundo. ¿Cómo se desatará el gran plan de Dios?, murmuró María, sus ojos llenos de asombro mientras contemplaba a Jesús. Los recuerdos del viaje a Egipto aún danzaban en su mente, un recordatorio constante de la intervención divina que había guiado sus pasos. Cada día siento que ocurre algo más, su vida es un misterio en constante revelación. Ningún pequeño es en vano ante los ojos del Creador, respondió José, quien se mantenía firme en su fe. Ya sea entre las sombras de Egipto o bajo las luces de Belén, su propósito es claro, él será la salvación de su pueblo. En su corazón, sentía el peso de las promesas que se entrelazaban con las antiguas profecías. Días pasaron, y aquellos que los rodeaban empezaron a susurrar acerca de esta familia peculiar. En Belén, las voces murmuradoras hablaban de un niño lleno de sabiduría y poder, cuya llegada había sido anunciada por los cielos. Pero la sombra de Herodes aún caía pesadamente sobre la ciudad.
El tirano había ordenado que se le informara de cada extraño, de cada dispositivo que pudiera amenazar su dominio. Su corazón resentido ardía con un deseo de venganza, y su rabia lo hacía ciego ante la obra de Dios, mientras María y José se acomodaban en una pequeña casa, propicia para los cuidados del niño. Una inquietud llenó el ambiente. Unos días después, ocurrió un acontecimiento sorprendente. Los mismos Reyes Magos que habían rendido homenaje al niño, regresaron, llevando consigo un mensaje que dejaba ver un nuevo fulgor en el plan divino. ¿Qué hacen aquí?, preguntó José, sin poder ocultar su sorpresa al ver a aquellos sabios nuevamente en su puerta, su porte majestuoso reflejando dignidad y honor. Nosotros hemos venido para buscarle una vez más, respondió uno de los magos, su voz entremezclada con reverencia. Hemos tenido visiones, y el destino de este niño es aún más asombroso de lo que inicialmente creímos. No solo es Rey de Israel, sino el Salvador del mundo. Las palabras profundas resonaron en María y José. ¿Cómo puede ser esto?, inquirió María, sus ojos abiertos de asombro. ¿Qué más saben? We have been warned in dreams, continued the Magus, that Herod seeks to destroy the child. Thus, we have come in search of a safe place where he can fulfill the divine mission. Un profundo silencio llenó la habitación. María sintió que el aliento del cielo acompañaba su incredulidad, y en su corazón se aferró a la esperanza de que nada puede contra la soberanía de Dios. Mientras los magos proseguían con su relato, se produjo un nuevo giro en la historia. Un mensajero celestial nos reveló que el tiempo de la verdadera adoración ha llegado. La gloria de Dios será visible a todas las naciones y su luz brillará sobre los que aún están en tinieblas. José, sintiendo la urgencia en el aire, contestó: la noticia debe correr. Debemos estar preparados para lo que vendrá. Aquel pequeño Jesús, tan vulnerable y frágil, tenía en sus manos la redención del mundo. Así, con un nuevo sentido de propósito, María, José y los Reyes Magos sellaron un pacto de protección y adoración, mientras la oscuridad se cernía sobre la tierra. ¿Cómo se manifestará la misericordia de Dios en medio de la adversidad que se avecinaba? La historia apenas comenzaba, y sin dudas, un nuevo capítulo en el aliento de la creación estaba por abrirse. Mientras las estrellas se desvanecían en el cielo, la tensión en el corazón de Belén crecía. José, inquieto ante la revelación de los Reyes Magos, se retiró a un rincón apartado, donde la luz tenue no podía revelar su quebrantamiento. ¿Qué significará esto realmente?, meditaba. La amenaza de Herodes lo abrazaba, y en la fragilidad de su pequeña familia, el peligro parecía palpitar como un latido subterráneo. En el interior de la casa, María sosteniendo a Jesús, se sentía rodeada de una luminosidad que no provenía del candil que titilaba. El tiempo de la adoración ha llegado, había dicho un magos, y su corazón anhelaba con fervor entender la magnitud de su misión. ¿Por qué exactamente este niño, en este tiempo, y bajo estas circunstancias? Al día siguiente, mientras el sol ascendía lentamente, iluminando los rostros cansados de María y José, otro giro trascendental se desarrollaría. Aquella mañana, un ángel del Señor se apareció a José en sueños. La luz que emanaba de su ser era como el fulgor de una estrella nueva, y su voz resonó en el aire como un eco divino. José, hijo de David, dijo el mensajero celestial, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Despertando de aquel sueño, la determinación iluminó el rostro de José. Sin dudar, se dirigió a María: debemos partir esta noche. El ángel del Señor nos ha avisado. Herodes planea hacerse con la vida de Jesús. Las palabras de su esposo resonaron como un eco del antiguo pasaje: te he llamado, hijo mío, de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. María, aunque temerosa, confiaba en la dirección de Dios. Prepararon lo necesario en silencio, sabiendo que su llamada era crucial. Al anochecer, emprendieron su camino. Las estrellas, brillantes en el cielo oscuro, parecían guiarlos, y en cada paso, María sentía la fuerza de la promesa que le había sido dada. Mientras tanto, la ira de Herodes crecía. Indignado por el engaño de los Reyes Magos, arremetió contra los inocentes. Traedme a los niños de Belén, de 2 años para abajo, ordenó con un grito resonante.
La tragedia se desató, y el llanto de los padres ecoaba en la ciudad, avivando la oscuridad en la que había sido sembrada la luz. El eco del llanto era un recordatorio de la profecía cumplida. Se oyó una voz en Rama, llanto y gran lamento. Raquel llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque ya no existen. Mateo 2:18. Mientras tanto, María y José llegaron a Egipto, donde hallaron refugio. Allí, en la profundidad de su dolor, comenzaron a vislumbrar la porción del plan de Dios que se desplegaba. A pesar de la maldad presente, su hijo crecería como un faro de esperanza. Desde lo más oscuro, la luz de Jesús comenzaría a brillar. ¿Cómo puede ser esto parte del plan divino?, se preguntó María, mientras el pequeño Jesús dormía en sus brazos. ¿Por qué el sufrimiento debe preceder a la gloria? En aquel instante, como respuesta a su inquietud, el ángel del Señor vino de nuevo a José en sueños. El tiempo de regresar ha llegado. Herodes ha muerto, y tiembla ante el poder de Dios. Levántate y regresa a Israel, porque en este niño se revela el destino del mundo. Al oír la instrucción, María sintió en su ser la llegada del cumplimiento de una esperanza. Entonces un nuevo misterio se desplegaba ante ellos. ¿Qué más había preparado Dios para la humanidad a través de este niño que había escapado de la muerte? El eco del destino de Jesús resonaba en el silencio que le rodeaba. El pueblo aguardaba, ansioso por la salvación prometida, y el tiempo estaba cerca. Mientras la familia de María y José se asentaba nuevamente en Nazaret, el cielo parecía estar en un constante murmullo, como si aguardara el inminente desenlace de una historia que se había iniciado desde tiempos antiguos. Las palabras de los profetas reverberaban en sus corazones. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Todo estaba preparado para que la luz de la redención brillase plenamente ante el mundo. El niño Jesús crecía en sabiduría y en gracia. Cada día, María cuidaba de él con amor infinito, mientras José le enseñaba los oficios de su padre, compartiendo así las tradiciones que habían sido heredadas. Los años pasaron, y la expectativa de su destino se enredaba con las vivencias cotidianas de aquel hogar, donde la sencillez de la vida se mezclaba con la magnificencia de lo divino. En el oriente, los reyes magos se habían convertido en los heraldos de su encuentro con el Mesías. La verdad que habían encontrado no solo vibraba en sus corazones, sino que transformaba sus almas. Comprometidos con la misión que se les había presentado, se preparaban para compartir el mensaje de la llegada del Salvador. El tiempo ha llegado, dijo uno de ellos en una asamblea de sabios. Las profecías están cumpliéndose, y el mundo necesita escuchar. Mientras tanto, Jesús, ahora un joven lleno de vida y poder, comenzaba a compartir sus enseñanzas en la sinagoga de Nazaret. La multitud observaba con atónita reverencia. Nunca hemos escuchado a alguien hablar con tal autoridad, murmuraban los presentes. Mateo 7:29. Su vida se convertía en un faro de esperanza, y las palabras de amor que ofrecía penetraban en las almas necesitadas de consuelo y redención. Sin embargo, la oposición también crecía entre los líderes religiosos. Herodes había desaparecido, pero su legado de temor perduraba, y entre las sombras surgían enemigos que cuestionaban la autoridad de este nuevo maestro. ¿Por quién se atreve a hablar así?, se preguntaban con recelo. Las tensiones iban creciendo, y la sombra del sufrimiento comenzaba a cernirse sobre el cumplimiento de su misión. Un tiempo de tribulación se acerca, advirtió el anciano Magos, quien había una vez guiado el camino. No solo se trata de la adoración, sino de una entrega total. La luz que hemos visto será sufrida en la tierra. Y así, los magos se convertían en profetas no solo de esperanza, sino del sufrimiento que el Mesías debía cargar. En el clímax de esta historia, llegó el momento del llamado de Jesús. Su voz resonó entre los hombres: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Invitaba a todos a acercarse a la gracia que él ofrecía, pero sabía que el costo de esta verdad sería elevado. Al acercarse el tiempo de su sacrificio, se oían susurros en el aire que vibraban con la necesidad de redención. El día propuesto llegó. Jesús se presentó ante la muchedumbre, y todo el cielo parecía contener el aliento. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37, proclamó, y el eco de su voz resonó hasta lo más profundo de los corazones atribulados. Las multitudes,
Al escuchar su mensaje, comenzaron a entender que la esperanza y la salvación se encontraban en él. Era el cumplimiento de las antiguas profecías, la promesa hecha carne. Mientras tanto, las fuerzas oscuras volcaban sus energías para detenerlo. Los líderes religiosos urdían planes, y las sombras de la traición se cernían sobre su alma. Pero Jesús, consciente de su propósito divino, siguió adelante. No temáis, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Su corazón estaba en paz, en la certeza de que su sacrificio llevaría la salvación a todos. Con la cruz a cuestas, caminó hacia el Gólgota, donde culminaría su misión de amor. Los cielos se oscurecieron y la tierra tembló, mientras el sacrificio absoluto comenzaba a transformarlo todo. El sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, fue entregado por la redención de la humanidad, y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27:51, marcando el nuevo pacto. En el renacer de la mañana, la tumba vacía se convirtió en el símbolo de la victoria sobre la muerte. Él ha resucitado, proclamaron los ángeles a las mujeres, y el eco de esa proclamación empezó a extenderse como fuego entre los pueblos. Los Reyes Magos, conscientes del destino que la luz del niño traía, volvían a recordar aquel mensaje de esperanza que ya había comenzado. Este no es un rey cualquiera, este es el Salvador del mundo. De este modo, cumplida la profecía, toda nación, lengua y pueblo conocería la luz del verdadero rey. La historia fue sellada con el poder de la resurrección, un hito que traería consigo la salvación eterna. La misión estaba completa, y la redención de la humanidad brillaba con la luz inextinguible que solo el amor de Dios puede proporcionar. Así, el futuro estaba asegurado, un camino abierto hacia la vida eterna, una promesa de paz para todos, y así, querido lector, entendemos que Jesús no es solo el Rey de los judíos, sino el Rey de reyes y Señor de señores. Este es el momento de tomar acción. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este impactante final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas apoyar y ser parte de esta misión de redención y esperanza. No esperes ni un segundo más para compartir.